8 de la mañana, 30 de septiembre, el día en el que hemos escuchado a los bancos centrales empezar a elevar un poquito más la tensión sobre lo que está sucediendo con la inflación, con la situación económica. La situación económica para los bancos centrales tiene un pelín más de preocupación. Lo escuchamos aquí ayer en Negocios Televisión con Raquel Rero y con Martí Ser. Durante toda la tarde, todos los banqueros centrales importantes del mundo reunidos. Lagarde, Powell, el Banco Central de Japón, el de Reino Unido. Todos los detalles de cómo ven la economía. Fíjense, así la ve en la situación actual, con un poquito más de presión por la inflación, Christine Lagarde. The key challenge is to ensure that we do not overreact to transitory supply shocks that have no bearing on the medium term, while also nurturing the positive demand forces that could durably lift inflation towards our 2% inflation. Ahí está la visión sobre la inflación, que no cambia demasiado. Tenemos una visión de la inflación muy parecida en el 2%, aunque sí se empieza a admitir que empieza a haber más presión de costes, más presión económica, sobre todo mirando a lo que está sucediendo con la presión sobre los salarios. ¿Y en Estados Unidos qué? Pues Jerome Powell va un paso por delante de Europa, va un paso por delante de Christine Lagarde. La preocupación es un poco mayor. Además, admite Jerome Powell que la presión de la inflación a medio plazo igual es más de la que habían esperado. Escuchen a Jerome Powell. Strong demand for goods and the bottlenecks has meant that inflation is running well above target, and we expect that it will continue to do so in coming months before moderating as bottlenecks ease. So the outlook, as I mentioned, is for strong demand to return as Delta cases continue to decline, bringing faster progress toward full employment. It is frustrating to acknowledge that getting people vaccinated and getting Delta under control 18 months later still remains the most important economic policy that we have. And it's also frustrating to see the bottlenecks and supply chain problems not getting better. In fact, at the margin, apparently getting a little bit worse. And that's what we see that continuing into next year probably, and holding inflation up longer than we had thought. But ultimately, the outlook for next year among my colleagues and me at the Fed for next year is quite a strong year with growth well above trend and unemployment reaching significantly lower levels than now. 8:03, este es el vistazo de la economía. Así está la inflación, así está el problema de la estanflación. ¿Existe o no existe? Ayer los bancos centrales volvieron a actualizar la información. Lo hicieron de manera completa y todo parece indicar que la situación económica y la inflación sigue estando en el corto plazo. Siguen obviando lo que está pasando con la crisis energética, si la existe ya, y lo que está pasando con el alza del precio del petróleo. Es una de las claves principales del día, es una de las claves principales de este fin de año. Saber si la economía se está recalentando mientras los bancos centrales están con las manos en el cuello así, tirados para atrás en la playa en Haití, mirando cómo les llega el sol y descansan a la Bartola en la playa. Si eso está sucediendo, ojo, porque el legado de Lagarde y de Powell va a ser muy duradero y no va a ser precisamente bueno. Si están acertando, estarán sabiendo aguantar y aguantar y aguantar y aguantar tal partida de mus hasta el momento definitivo de lanzar el órdago. Si lo están haciendo bien, habrá que aplaudirles. Si lo están haciendo mal, van a acabar peor que Koeman en el Barça. Ese es uno de los temas principales de la mañana. El otro tema fundamental, ya se lo anunciábamos ayer, hoy vamos a intentar analizar qué es lo que está haciendo el Ministerio de Economía con el Producto Interior Bruto diario. El INE sacaba el jueves pasado, hace una semana, una rectificación sobre el crecimiento de la economía del 2,8 al 1,1%. Y el Gobierno, 2 días antes, había dicho que mantenía todas las previsiones que tenía el Ejecutivo. A partir de ahí, la ministra Calviño salió el domingo en El País, en una entrevista, a defender una nueva manera de entender la medición, la estadística, la manera de comprobar cómo la contabilidad nacional refleja si está mejor o peor la economía que todos vivimos cada día. Lo hacía de esta manera, fíjense.
Nosotros siempre hemos sido muy prudentes y hemos tratado de tomar el pulso de la realidad económica con un indicador sintético de actividad diaria que incorpora toda la información relevante para poder saber cómo está evolucionando en la realidad, sobre el terreno, nuestra economía. Y es este indicador diario de actividad el que creemos recuperará el nivel pre-COVID antes de que termine el año. El empleo está previsto que se recupere incluso antes. Enseguida estamos con uno de los que han sido presidentes del Instituto Nacional de Estadística más laureados. Va a estar con nosotros en apenas 10 minutos analizando qué es lo que dice el Ministerio de Economía y la vicepresidenta. Llegados a este punto, lo importante es saber qué es lo que el Ministerio está midiendo que el INE no mida. Porque en principio, todo lo que el famoso PIB diario que está poniendo el Gobierno encima de la mesa puede reflejarnos, debería darnos una situación, una visibilidad que sea igual a la que está dando el Instituto Nacional de Estadística. Vamos a ver si conseguimos pintar aquí de manera... Aquí. ¿Tenemos? Pues no. Vamos a ver si conseguimos ponernos con... y nos permite escribir aquí. Pues no. Vamos a ver si conseguimos arreglar esta visibilidad en la pantalla. Y enseguida explicamos el Producto Interior Bruto, clave fundamental para entender qué es lo que está sucediendo en la economía. Vamos primero a titulares y enseguida intentamos desgranar el PIB. Bueno, parece que ahora sí que podemos. Vámonos para acá, 8:06 de la mañana. Lo clave es empezar a entender qué es lo que está haciendo la economía y sobre todo por qué el Gobierno mide algo de una manera diferente a la que teníamos. Tenemos por un lado el PIB diario que el Gobierno está intentando impulsar. PIB diario, clave, porque el Gobierno dice que esto es distinto a lo que estaba haciendo el Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué es distinto? ¿Qué está midiendo el Ministerio de Economía, que está midiendo la vicepresidenta, distinto a lo que está midiendo el INE? Bueno, pues fíjense, por un lado, se está midiendo el gasto de tarjetas bancarias. Tenemos por un lado el gasto en tarjetas bancarias. Dice el Ministerio que es un dato clave para entender cómo está la economía. Todo este dato lo proporciona la banca. Es decir, el dato estadístico, quien le da toda la información no son los estrategas, no son los estadistas, no son los matemáticos del Instituto Nacional de Estadística, ni tan siquiera los del Ministerio de Economía, porque Calviño tiene un equipo dedicado solo a esto, sino que la banca le da diariamente cuál es el consumo en tarjetas. Punto 1. Nos miden hasta lo que gastamos con la tarjeta al detalle, tanto como para hacer un Producto Interior Bruto o una parte del Producto Interior Bruto con el consumo de nuestras tarjetas, que para pensárselo. Punto número 2. Patrones de movilidad con la información que tenemos sobre todo de ayuntamientos, de comunidades autónomas y de Dirección General de Tráfico. Depende de cómo esté la movilidad de la economía, así estará también volviendo la actividad después del coronavirus. El otro punto importante, esto lo dan sobre todo las telecos. Es decir, el Gobierno está recogiendo todos los datos que le dan distintas entidades. El otro punto clave son los flujos de la seguridad social. Los flujos de la seguridad social le marcan al Gobierno si la gente está volviendo al puesto de trabajo, si le están devolviendo el puesto de trabajo, si están volviendo de los ERTEs. Y los otros, dice el Gobierno, hay otros indicadores de confianza. Que esto, lo de la confianza, no sabemos si lo dicen por la confianza suya o por la confianza en el conjunto de la economía. Con estos 4 parámetros, el Gobierno está configurando un PIB diario que es distinto. ¿Qué es lo que nos dicen los estadistas? Lo normal es que este PIB diario fuera igual al del Instituto Nacional de Estadística. ¿Por qué? Porque en matemáticas 2 más 2 son 4 y 2 más 2 son 4. Entonces, si este Producto Interior Bruto diario que el Ministerio de Economía, que la vicepresidenta Calviño está poniendo en marcha, refleja perfectamente lo que está sucediendo en la economía, fantástico, nos daría un 2,8 o un 1,1. El problema es que hay dos datos, el 1,1 y el 2,8. ¿Y qué es lo que dicen los analistas? Debería dar el del Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el Gobierno? Pues hay una tercera pata, o quinta,
que son los indicadores verdes de la economía. Dice el Ministerio que la sostenibilidad, de la que hablamos mucho aquí en Negocios Televisión, es clave para entender cómo funciona la economía, y entonces instaura un nuevo indicador que es una manera sostenible, ESG, verde, de medir la economía, que nadie sabe de dónde se la saca, porque esto sale de la banca, esto sale de las telecos, esto sale del Ministerio de Trabajo y esto Dios sabe de dónde sale, pero esto ya nadie sabe de dónde sale. Y ese movimiento hacia los objetivos de desarrollo sostenible de 2030 son los que hacen que al gobierno le salga un crecimiento del 2,8 y al INE del 1,1. De tal manera que tenemos una situación económica en la que el Ministerio de Economía dice que la situación económica ahora mismo es de crecimiento del 2,8 y que el crecimiento interanual es del 20%, según un PIB diario que se acaban de inventar. Y por otro lado tenemos al INE, que llevan haciendo series históricas y haciendo el desarrollo de la contabilidad nacional, échale años, diciendo que trimestralmente España crece un 1,1, pero que interanualmente crece un 17,5%. Sin embargo, dicen que este dato tiene que ser igual a este, pero no lo da. Enseguida vamos a entrar con el expresidente del Instituto Nacional de Estadística a ver todos los detalles de este cambio metodológico sin base científica que está provocando estupor en Europa y que lleva a que el Ministerio de la Economía crea que España crece, pero a que la realidad, el Instituto Nacional de Estadística, diga que España crece muchísimo menos. Esa es la visión de lo que se está viendo sobre la economía, esa es la visión sobre ese PIB diario que está, como les decía, causando estupor en el conjunto europeo y que sin duda está provocando también entre los estadistas y los matemáticos, entre la gente que ha elaborado la contabilidad nacional en España, entre la gente que ha estado en el Ministerio de Economía, una situación muy extraña de intentar entender qué se están inventando para poner en marcha un indicador que diga que la economía se está recuperando mucho más. Ojo, porque no es solo en el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo lleva ya tiempo diciéndonos que va a actualizar quincenalmente, por su cuenta y riesgo, los datos de empleo. Casualmente, solo cuando los datos de empleo son favorables para el gobierno. Es decir, en época de evolución, de crecimiento de la curva de afiliación a la seguridad social positiva, es decir, más afiliados, más trabajadores, y ahí los datos son cada 15 días, como si fuese el coeficiente del coronavirus, de la lava o del megavatio, intentando poner nuevos datos estadísticos que nadie entiende, que nadie controla, que no tienen base científica, que no tienen serie histórica, pero que les sirve para continuar metidos dentro de este 1984 de George Orwell estadístico en el que nos tiene el Ministerio. Pendientes del mercado son los dos datos claves, bancos centrales y PIB en España diario, que están cambiando un poco el paso.